desde el punto de vista de Shakespeare para poder justificar el asesinato y desde el punto de vista nuestro para ver el error histórico que hay en ella. En esa respuesta les dice: soy constante como la estrella polar, que por su fijeza e inmovilidad no tiene rival en el firmamento. Como quien dice, yo no me muevo de aquí y el destierro sigue. Esa sería la respuesta. Ahí está justificado por qué lo asesinaron. Y luego dice: los cielos están pintados con innumerables chispas, todas son fuego y cada una brilla, pero solo hay una que conserva su lugar. Aquí vemos que tal como Homero, que de ciencia no sabía, pero de literatura sí, Shakespeare le ocurrió lo mismo. Y si analizamos el Quijote ocurre otro tanto, que eso ya lo hemos visto en algún artículo de la revista. Bueno, pues en tiempos de Shakespeare había estrella polar ya. Entonces él pensó que eso era constante. El mismo error que vi en las páginas del Google cuando busqué, que la gente piensa que la estrella polar está ahí, y eso, como las estrellas se mueven tan lentamente, pues haya estado toda la vida, y entonces los antiguos navegaban por la estrella polar. Eso pensó Shakespeare. Resulta que no. Resulta que en el año 44 a.C., estrella polar no existía. Bueno, vámonos ahora para otro salto en la historia. Miren, desde el año 44 hasta prácticamente el Renacimiento o un poco después, pocas referencias hay a la navegación. Si nosotros nos vamos al año 750 después de Cristo, vemos que no hay una estrella polar todavía. Esto está muy lejos del polo, de manera que no hay una estrella que esté fija, firme, como lo quería Shakespeare. No, ninguna. Pero se ha ido acercando poco a poco. Aquí está a menos de los 13 grados, de los 12 grados que tenía en tiempos de Julio César. Se ha ido acercando la estrella polar. Viene a ser una estrella útil para la navegación, como punto en el firmamento, como punto más o menos fijo, por lo menos a simple vista, que no se notara mucho a simple vista, que se movía hacia el siglo XIII o XIV, a los fines de los 1200 o principios de los 1300. Allí empieza a ser un punto fijo. Y entonces aparecieron, ya sabemos que esa era la época oscura de la humanidad, de manera que aparecieron algunos instrumentos de navegación que tenían que aparecer ¿con quién? Con los que llevaron la batuta en la época, que fueron los árabes. Y entonces apareció un instrumento muy interesante que se llamaba el camal, que es supremamente sencillo, una tarjeta de crédito colgando del cuello. Eso era lo que llevaba el capitán de barco, y esa era su carta de navegación, y él la sabía manejar, y solo él, porque él la hacía. Entonces, ¿en qué consistía? Pues era una tabla, un trocito de tabla, que se lo podía colgar en el cuello, con unas cuerdas, y en las cuerdas había nudos. Entonces, lo que hacía él cuando llegaba a un puerto, era que miraba la estrella polar. Ya había estrella polar. Ponía la tabla de tal manera que le coincidiera la parte de abajo de la tabla con el horizonte, y hacía un nudo en la cuerda más o menos lejos, de tal manera que le coincidiera la parte de arriba de la tabla con la estrella polar. Y entonces ese nudo era el de ese puerto, y eso solo lo sabía él. Eso era un seguro de vida para él. Así se le amotinaban y no lo podían matar, porque ¿cómo llegamos si no sabemos manejar ese aparato? Bueno, más o menos seguro de vida. Los marineros tienen también su malicia, y bueno, no quiero decir nada. Pero miren cómo navegaban con un camal. No vayan a buscar la palabra camal en Google, porque se van a enloquecer. Porque camal se llamaba Ataturk. Entonces van a encontrar 10.000 páginas de Ataturk y ninguna del camal. Hay que buscar de otra manera. Camal navegación, yo qué sé, de alguna otra manera, menos camal. Bueno, ¿cómo navegaban? Miren, muy fácil, volvamos a la primera. Por ejemplo, él ya tenía su puerto, acababa de llegar estaba en alta mar y quería ir a tal puerto, que ya tenía nudo. Entonces él cogía el nudo de ese puerto, se lo ponía entre los dientes, estiraba la carta hacia la estrella polar, la ponía coincidiendo la arista de abajo con el horizonte, y miraba si la estrella polar estaba más alta. Si estaba más alta, como la altura de la estrella polar sobre el horizonte es igual a la latitud del lugar. Entonces, si la estrella polar estaba más alta, quería decir que él estaba muy al norte. Entonces la orden era: naveguemos hacia el sur,
Ah, pero capitán, ¿cómo vamos a navegar hacia el sur si es que esto está es hacia el oeste, hacia el este o hacia el oeste? Al sur. Esa era la orden. ¿Para qué? Para que la estrella polar bajara, disminuyera la latitud. Y cuando encontraba esta situación, la orden es, navegue hacia el este. Ahora sí, vamos hacia el este o hacia el oeste, que ya eso lo sabía muy fácil, porque tenía en la cabeza que tal puerto está navegando hacia el este, tal puerto está navegando hacia el oeste, y conservaba esa latitud. Miren que hasta tiempos de Colón se utilizaba mucho el conservar una latitud. Colón iba obsesionado con el paralelo 28, se conservaba un paralelo. Es una herencia más o menos de que así se navegaba por estrellas, que no había otra manera. No se podía saber la longitud, imposible de saber. De manera que sabiendo solo una de las dos coordenadas, se navegaba era hasta que tengamos esa coordenada y ahí seguimos, pues, o hacia el este o hacia el oeste, que eso ya lo sabía el marinero. Bueno, entonces era un instrumento muy interesante de la Edad Media. Es la única referencia que tenemos. Y saltamos a otro momento histórico, también muy interesante, que es en el 1500, a principios de los 1500, o sea, el final del siglo XV, que fue cuando se descubrió América, porque de allí sí hay buenas referencias. 1492, el cielo estaba así como lo vemos aquí. Ya esta estrella, la cola de la Osa Menor, estaba muy cerca del polo, estaba a 3 grados y medio. 3 grados y medio, hombre, para hacer una cosa de mucha precisión se notan, pero para uno observar el cielo a simple vista o cosa parecida, segurísimo que no se nota. Nadie había notado, hasta tiempos de Colón, que la estrella no estaba en el polo. Ya se les había olvidado que es que nunca había estado y que solo llevaba 2 o 3 siglos en el polo. Se les había olvidado y pensaban que la estrella estaba en el polo, todo el mundo lo pensaba, y el mismo Colón. Entonces, entre el día 17 de septiembre y el día 30 de septiembre ocurrieron unos sucesos que pusieron nerviosa a la tripulación. Eso está en el diario de las casas. Dice que la tripulación se le acercó y le dijo, hombre, esta aguja, porque ellos navegaban por la estrella, pero llevaban brújula. El problema era que no sabía nadie si la brújula funcionaba o no en alta mar, porque en el océano, nadie había entrado al océano con una brújula, entonces no sabían hasta dónde eso funcionaba o no, es que ni siquiera sabían por qué funcionaba. Y eso en el Mediterráneo, perfecto. Navegaciones aquí, costaneras por Portugal, perfecto. Pero, ¿y en alta mar? ¿Funcionará o no funcionará? No se sabía. Entonces siempre iban verificando con la aguja para seguir el paralelo 28 y la estrella polar. Cuando vea estrella, por la estrella. Y se le acercan entre esos días, el 17 y el 30 de septiembre, y le dicen, esto no coincide, aquí hay una discrepancia muy grande. El día 30 ya hay una precisión en el diario, ya indica cuánta es esa discrepancia. Entonces, aquí está el marinero del que hablamos, el almirante de la mar Océana, y luego el domingo 30 de septiembre está escrito en el diario de las casas, en anocheciendo las agujas noroestean 1/4, y amaneciendo están con la estrella. Voy a mostrar primero qué quiere decir eso y nos volvemos otra vez. Mira, eso quiere decir que al anochecer las agujas están con respecto a la estrella 1/4 movidas hacia el oeste, noroestean. ¿Qué es 1/4? Aquí ahí puede haber una confusión, porque 1/4 marinera son 11 grados y medio. Si uno mira la rosa de los vientos, se da cuenta que está norte, sureste, oeste, noroeste, suroeste, tal, y luego 1/4 parte de eso era lo que llamaban 1/4, equivalía a 11 grados y medio, la mitad de 45 son 22 y medio, la mitad 11,25, 11 grados y cuarto, 11 grados 15 minutos, eso es 1/4 marinera, que se confunde un poco con que toda la vida los astrónomos han acostumbrado a medir ángulos en el cielo con la cuarta, y entonces se estiran el brazo y miran con el ojo del brazo, y esto es más o menos 20 grados. Total, que 1/4 de estas, 1/4 de astrónomo, equivale aproximadamente a 2/4 marineras, que eran, esto es 20 y los otros son 11,25. Aquí está hablando de cuartas marineras. Colón no era astrónomo, Colón era marinero, era marino. Entonces, las agujas noroestean 1/4, hay 11 grados de diferencia entre la dirección de la aguja que viene por aquí y la estrella polar. En cambio, al anochecer, las agujas están con la estrella, dice él. Al anochecer, las agujas están con la estrella.
Esto es lo que ocurre en la realidad, que la estrella se mueve, pero no lo sabían, nadie lo sabía. Entonces Colón, no se sabe por qué, pero Colón era una persona muy sagaz, extremadamente sagaz, creo que se pasaba. Pues él les da una respuesta que los deja tranquilos, porque si no se le amotinan. Les dice, no se preocupen, es que no es la aguja la que se mueve es la estrella. Dice Comellas que no solamente Colón descubrió que la estrella se movía, sino que descubrió también que había una desviación, que se llama la desviación magnética, que hay una desviación con respecto al norte. Bueno, eso ya es cuestión de ir a leer a Comellas los argumentos que tiene, que son muy interesantes, pues con toda su fuerza de historiador que es, José Luis Comella, y como autoridad que es, tiene una discusión bastante interesante en el libro que se llama Las estrellas que guiaron a Colón sobre este tema. Entonces, más o menos, esto fue lo que él les dio como respuesta. No es la aguja la que se mueve, ya se tranquilizaron, la aguja sigue funcionando, es la estrella, y la realidad es esa, la estrella se mueve de aquí a aquí en una noche, 7 grados, 3 grados y medio alrededor del polo, se movía 7, y ya 7 grados se notan bastante entre el amanecer y el anochecer, o entre el anochecer y el amanecer. Bueno, ahora, al principio les decía, nosotros tenemos un privilegio, y es que tenemos una estrella polar. Y esto ocurre en el hemisferio norte de la Tierra, y observen que es que si nosotros contamos solamente los 8 planetas, hay 16 polos en el cielo, pero contemos los satélites de los planetas, y basta hacer una investigación muy sencillita, con un programa planetario, para que se den cuenta ustedes de que ninguno de los ejes de ninguno de los planetas hacia ninguna de las dos direcciones tiene una estrella polar. Solamente la Tierra hacia el norte tiene una estrella polar, porque hacia el sur, claro, todo el mundo, los aficionados a la astronomía y más los del sur, saben que existe la estrella que se llama la polar del sur, que se llama Sigma Octantis. Sigma Octantis. Pero ¿qué pasa con Sigma Octantis? Que es una estrella de una magnitud muy débil y está rodeada por una gran cantidad de estrellas iguales a ella. Entonces, vaya, distíngala, a nadie le ha servido Sigma Octantis para navegar, absolutamente para nada. Allá tienen una constelación que es muy vistosa, muy bonita, muy llamativa, brillante, que se llama la Cruz del Sur, que al contrario de la Cruz del Norte, que son 5 estrellas, el cisne, que son 5 estrellas, la Cruz del Sur son 4, entonces es un palo mayor formado por 2 estrellas, y un palo menor que la cruza, formado por otras 2 estrellas, 4 bonitas ellas, además con en la de la izquierda del palo menor, cuando vayan al hemisferio sur, pongan unos prismáticos, para que se queden boquiabiertos al ver el cúmulo estelar abierto que hay allí, que se llama el joyero, que son una veintena de estrellas azules con una roja en la mitad. Eso es una preciosidad. Bueno, en fin, pues esta estrella, esta constelación que se llama la Cruz del Sur, si uno prolonga el palo mayor, pasa por el polo, de manera que es una buena referencia para uno navegar. Cuando se podía navegar por estrellas, o cuando se debía navegar por estrellas, navegaban era con esa, porque es más seguro, porque se ve que la Sigma Octantis.